por el desarrollo local, digamos, se va a generar un desarrollo sostenible en la Argentina. Así que bueno, en ese marco estamos muy contentos hoy de tener a nuestro invitado acá de OSIPEX, que es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Externa, Martín Rosengart, al intendente de Tafí Viejo, un gran compañero, Javier Noguera, a Dani Bravo, digamos que dirige hoy el espacio Patria en Tucumán y que es también secretaria, ¿no?, de Bienestar Social, y que están haciendo un trabajo impresionante, ¿no?, desde la Secretaría en la transformación de barrios, muchos barrios populares, y creando, ¿no?, una transformación en la vida y las condiciones, digamos, de las personas, digamos, ¿no?, en la vida cotidiana. Y un poco, digamos, esta iniciativa es empezar a pensar eso, ¿no?, los grandes temas de la inserción internacional, de la economía, pero también entendiendo estos procesos, ¿no?, como que afectan a nuestra vida cotidiana. Firmar un acuerdo con el FMI o no firmarlos impacta en nuestra vida cotidiana, tener un acuerdo con China o no tenerlo impacta en nuestra vida cotidiana. Entonces empezar a pensar, digamos, cuáles son las posibilidades concretas, ¿no?, del desarrollo en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, pero también, digamos, en el país, es crucial, ¿no? Así que le damos la palabra al intendente, Javier Noguera, para que abra hoy la escuela. Así que Javier. Muchas gracias María José, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que de manera virtual hoy nos siguen. Es un gran gusto darle la bienvenida, no solamente como intendente en el marco del convenio que estamos por firmar, sino también en el marco del inicio de una serie de actividades vinculadas a ir consolidando esta escuela de gobierno que tiene, como bien decía María José, la perspectiva, la visión de profundizar sobre temáticas que son en este momento además centrales dentro de lo que entendemos es el debate político, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? El municipalismo, el federalismo, son no solamente categoría de estudio, sino de enorme vigencia. Hace 200 años, un poquito más, en la Revolución Francesa, irrumpía el nacionalismo, y antes de entenderlo, uno, para poder categorizar la política, tiene que entender que era el imperialismo. Bueno, surge nuevas categorías, el nacionalismo, durante buena parte de los últimos 200 años, y yo entiendo sinceramente que el siglo XXI es el siglo de los municipalismos, ¿no?, donde la gente va construyendo su identidad en torno a su ciudad, a la cercanía del poder político local, a los gobiernos locales, que son en definitiva quienes terminan transformando la realidad de vida de la gente, ¿no? Y es ahí donde también se orientan de manera significativa en este momento no solamente los presupuestos de los gobiernos de los países centrales, sino también al mismo tiempo buena parte de las políticas. Y queda reducido el rol de los gobiernos nacionales o regionales, provinciales, como lo conocemos acá. Bueno, en los hechos, ese municipalismo en la Argentina ha venido avanzando, sin ningún lugar a duda, pero claramente no acompañado de la legislación y de tampoco la masa crítica lo suficientemente, creo yo, consistente en el debate político argentino, que también haga emerger esta centralidad, ¿no?, de la que hablamos. Así que bueno, damos inicio de esta manera también a esta serie de reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con el rol del Estado, porque de eso estamos hablando. Significa y resignifica a través de tres estadios, así como lo tenemos nosotros concebido: nacional, otro provincial y otro local, en nuestra vigencia, en nuestra perspectiva de lo que la Constitución, el diseño constitucional y federal de nuestro país nos viene dado. Pero como todo ordenamiento jurídico, me parece que siempre es motivo de reflexión
y de perfeccionamiento. No tengo duda que la Constitución del 94, como la Constitución nuestra, la Constitución del 86, perdón, del 2006 de la provincia de Tucumán, merecen ser corregidas, perfeccionadas, mejoradas en torno a nuestra experiencia cívica, nuestra experiencia política, muy especialmente de estos últimos años. Se advierten serias deficiencias que tienen que ver con este modelo federal. Yo siempre insisto, ¿no?, en la perspectiva específicamente que tiene que ver con el modelo de elección de los cargos ejecutivos nacionales. La eliminación de los colegios electorales ha representado una pérdida de soberanía política para los pueblos del interior de manera notable. Es muy importante lo que ha ocurrido en ese sentido. Es decir, el gobierno federal pasó a ser un gobierno del conurbano, y es necesario rediscutir desde ese diseño institucional que tiene nuestra Constitución hasta las cuestiones del día a día. Así que enhorabuena que demos inicio a esta conversación con al mismo tiempo con un compañero del campo nacional y popular tan prestigioso como Carlos Raimundi, que en este momento nos acompaña desde Washington, a quien, bueno, de mi generación, que somos un poquito más chicos, siempre hemos mirado con mucha atención, admiración e inspiración, así que esperamos escuchar de él también en la jornada de hoy un aporte valioso para todos nosotros, ¿ah? Así que, Martín, muchísimas gracias, la verdad que un gran gusto recibirlo. ¿Ah? María José, muchas gracias. Y como siempre, Dani, también. Bueno, muchas gracias a todas las agrupaciones hoy presentes, como decía recién, a los que nos acompañan de manera diferida también. Bueno, para enmarcar, digamos, la escuela, lo invito a Manuel Valenti, que es el presidente de OSIPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Externa, para que firme el convenio con la Municipalidad de Tafí Viejo. Y desde ya les vamos contando la idea, que ahora, digamos, cuando termine de hablar Carlos lo profundizamos, pero es hacer un encuentro por mes hasta fin de año, donde podamos abordar distintos aspectos, digamos, de los gobiernos locales y el federalismo, ¿no?, como cuestiones desde coparticipación, desarrollo local, productivo, ¿no?, el tema de la internacionalización de los municipios. Así que un poco, bueno, la idea es traer siempre, ¿no?, la presencia, o ya sea, digamos, la conexión virtual de algún referente, digamos, político, con trayectoria. Hoy va a estar Carlos Raimundi, que Carlos, te mando un gran saludo desde Tafí Viejo. Así que bueno, Carlos, cuando quieras puedes empezar. Para los que no lo conocen, Carlos, bueno, tiene una larga trayectoria política en la Argentina, ha sido diputado, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y hoy es nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos. Así que, Carlos, te escuchamos cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí, bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Un saludo a la mesa, a las personas que están presentes, a OSIPEX, a las organizadoras y organizadores. Recién escuchaba al intendente y no hay absolutamente ninguna contradicción, ni ningún nada que trabe la relación entre una mirada del mundo y la gestión local.
todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que tratar de estar informados, tratar de entender las cosas que suceden en el mundo, pero porque eso, aunque no queramos, en un momento como este, donde el mundo está tan interconectado y donde hay tanta relación entre lo que sucede en un lugar y las consecuencias que trae localmente, las cosas que suceden en otras latitudes del mundo, pero lo que nunca podemos perder de vista es que el objetivo último de la política y de quienes hemos abrazado el camino de la política es la felicidad de nuestro pueblo, es tratar de hacer algo para que nuestros pueblos estén mejor, para que vivan un poquito mejor, para que puedan tener más herramientas y más libertad, más disponibilidad para ejecutar el plan de vida que uno trata de trazarse. Si las cosas no mejoran para cada persona en concreto, no tiene sentido la política, no tiene sentido la economía. El otro día me tocó participar en una reunión, la última reunión que tuvimos aquí en esta organización, la OEA, que ya les voy a pedir a Manuel, a María José, que a veces reciben las comunicaciones. Vamos a empezar con una serie de videitos cortitos, conversando un poquito sobre esta organización que tiene una historia oscura, y que sigue siendo oscura. Yo cuando vine aquí sabía que tenía que cumplir un papel, pero sabía perfectamente también a dónde venía. Y mi percepción de esta organización, no solamente que no ha cambiado, sino que se ha reafirmado. En nuestra región hubo, desde la fundación de este organismo hasta ahora, decenas de golpes de Estado, de invasiones, de asesinatos de líderes políticos, que ahora en los últimos años han asumido un nuevo formato, que es la persecución mediática y judicial, que forman parte del mismo esquema, pero que en definitiva tienen el mismo objetivo, que es proscribir a los líderes populares e impedirle a los pueblos que puedan votar a los líderes populares, ¿no? Entonces, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo no sepa perfectamente quién es esta organización. De la misma manera, esto, miren, estoy improvisando absolutamente, en general siempre lo hago, pero a veces tengo un esquema y voy a tratar de transmitírselos a ustedes, pero ahora estaba pensando, hay mucha gente que cuando viene a vivir a este país, Estados Unidos, donde me toca vivir a mí, donde sé que nos hemos encontrado varias veces aquí, se encandila con este país. Y es cierto que hay cosas admirables. Imagínense, hay una infraestructura vial, una conectividad propia del país más desarrollado, o de quien fue durante mucho tiempo el país más desarrollado del mundo. Hay centros de salud admirables. Hay escuelas y unidades donde le ha tocado estudiar y perfeccionarse a María José. Son muy importantes. Nadie puede ocultar o disimular esas cosas. Pero claro, se corre el riesgo de que si uno no tiene pertrechos intelectuales, ideológicos en su formación, puede quedar, como les decía, encandilado con esas cosas, obnubilado por esas cosas. Pero cuando uno es latinoamericano, cuando uno viene del sur,
además de eso, de mirarlo, de ver eso que está en la superficie, tiene que preguntarse otras cosas. Una de las primeras que debería preguntarse es si todo el mundo puede disfrutar de eso. Porque la verdad, nadie está en contra de que existan escuelas, universidades, hospitales opulentos. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva ideológica, lo que nos tenemos que preguntar es si el pueblo tiene acceso o no tiene acceso. Y entonces, cuando la gente más humilde, la gente que no tiene capacidad de pagar, no tiene acceso, bueno, entonces no sirve, o como mínimo no alcanza. Porque para nosotros el valor superior es la igualdad, es la justicia social. Entonces, de nada sirve algo que sea de altísima excelencia cuando es patrimonio o está al alcance exclusivamente de una élite. Eso por un lado. Pero además, preguntarnos quién pagó todo eso, quién financió todo eso. Y ustedes saben que hay distintas teorías entre la relación entre el desarrollo y el subdesarrollo. No voy a plantear cuestiones intelectuales o académicas, conceptualmente hablando. Una de esas teorías, que en la década de los años 50 inventó la idea de los países en vías de desarrollo, la concepción que tenía era que el subdesarrollo era una etapa para en algún momento estar desarrollados. Yo creo exactamente lo contrario de eso. Yo creo que el subdesarrollo es el precio que nos hacen pagar para que otros estén desarrollados. Es decir, para que algunos puedan tener acceso a determinadas cosas, otros tienen que caer en la pobreza y pagar justamente con nuestra pobreza la riqueza del norte global. Pero resulta que este norte global es tan irracional, tan ilógico, tan carente de todo fundamento lógico, que lleva a un endiosamiento de la idea de riqueza que hace que cada vez haya menos personas más multimillonarias y más personas sometidas en la pobreza. A tal punto que hoy se están concentrando los recursos en fortunas tan irracionales que no les alcanzaría la vida a las personas que tienen esas. Miren, este hombre que es dueño de Tesla, Elon Musk, alquila excursiones en la órbita de la Tierra por 58 millones de dólares. Ese es el precio que se dan algunos ricos para poder hacer turismo en el espacio. 58 millones de dólares. Es como cuando uno dice, bueno, ¿cuánto me va a salir irme de vacaciones? Bueno, esta gente hace. Entonces ustedes imagínense, imagínense, es imposible de imaginar, pero lo que quiero decir es la idea. Un hombre que tiene la capacidad de organizar expediciones por la órbita del espacio y un puñado de gente que tiene dinero para pagarlas. Bueno, es tal el nivel de dilapidación de esas fortunas que no hay forma de que nos alcance la vida nuestra, la de sus hijos, la de sus nietos, para poderla gastar. A eso ha llegado el capitalismo a nivel mundial. Esa lógica frenética de acumular ganancias, de acumular riquezas en un puñado de personas exclusivas. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de lo que estamos sufriendo en la Argentina y en América Latina y en el mundo en estos tiempos. Mire, hace poco, cada palabra que digo estoy más fuera del libreto. Abro más ventanas. Hace un tiempo estuve en Santiago de Chile en un encuentro que se llamaba Congreso del Futuro,
lo recuerdo muy bien porque en la apertura de ese Congreso del Futuro se señaló que hace 30 años un organismo internacional hizo una encuesta entre niños del norte desarrollado, de las capitales con mayor poder adquisitivo del mundo, y niños de las comunidades africanas más pobres. La pregunta era la misma: ¿qué es el futuro para ustedes?, le preguntaban a esos chicos. Entonces, claro, los del norte decían hace 30 años, poder tener una tecnología que a través de una máquina yo pueda acceder a juegos y a golosinas. Ese era el futuro en el imaginario de niños de entre 4 y 6 años. Y los chicos del África lo que más anhelaban era tener agua potable, era poder tener acceso a tomar agua. Pasaron los 30 años y esos chicos que soñaban con aquella tecnología para tener juegos tienen mucho más de lo que habían imaginado en ese momento. Muchísimo más. El acceso que se tiene hoy a estas tecnologías ultramodernas es muy superior a la imaginación que tenían esos nenes depositada en el futuro. Y en esas mismas comunidades de África todavía no hay agua potable. Razones, bueno, vamos a poner un ejemplo, por eso les decía, el precio de que haya ese desarrollo, ¿cuál es? Y el subdesarrollo nuestro. Ustedes fíjense en un momento como este, ¿no? Que a consecuencia de la guerra, no solo de la guerra, porque la inflación de los alimentos y de la energía la veníamos padeciendo de mucho antes que se desencadenara el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero se aceleró en este último tiempo. Ahora, un pueblo, cuando suben los precios internacionales de un producto, ¿cuáles son los pueblos que tienen que sufrir? Los que tienen que importar eso. Los que no tienen ese producto lo tienen que importar, le cuesta mucho más caro, entonces eso genera inflación, reducción de recursos, etc. Ahora, nosotros en Argentina, que exportamos, tenemos una capacidad y una infraestructura en energía y un potencial en energía muy grande. Pero básicamente productos alimenticios, desde granos, aceites, hasta productos agroindustriales. Tenemos de sobra. Y ha subido ese precio internacional. Quiere decir que exportando eso, nosotros tendríamos que recibir un beneficio como población. Y sin embargo también sufrimos. ¿Cómo puede ser? Sufrimos por culpa de lo que importamos, que se encareció, pero también sufrimos cuando se encarece lo que exportamos. ¿Por qué? Bueno, porque el problema no es el precio internacional, el problema es quién se apropia de la renta. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que si los recursos son públicos, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño del mar? ¿Quién es el dueño de los recursos en el mar? Ya sea de los recursos energéticos como de la pesca. ¿Quién es el dueño de la fertilidad de nuestras tierras? Miren, ustedes pónganse en el lugar de una empresa multinacional que hace un trabajo de fertilizantes, de agroquímicos, de trabajo sobre la tierra para poder multiplicar el rendimiento de esa tierra. Hace una inversión, tiene una tecnología, cumple una tarea, llega a las zonas núcleo de nuestra pampa húmeda, por poner un ejemplo, que ustedes después lo pueden trasladar a otros niveles, y tiene una riqueza extraordinaria. Esa misma multinacional va al desierto del Sahara, aplica el mismo gerenciamiento, el mismo trabajo, y no solamente que no va a obtener ninguna ganancia, sino que todo eso que invirtió lo va a perder. ¿Por qué? Porque no hay la riqueza natural que necesitan. Y el dueño, el propietario de esa riqueza natural,
es el pueblo, es un bien público. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué? Si el dueño es el pueblo de esa fertilidad, de esa riqueza que nos dio la naturaleza, ¿por qué los trabajadores del pueblo que trabajan en esas tierras son esclavos o son trabajadores golondrina y están empobrecidos, y los que se llevan la renta son los monopolios privados? ¿Tan difícil es explicar esto? ¿Tan difícil es entender esto? Entonces, yo digo, pero ¿cómo no somos capaces de hacer un dibujito animado y pasarlo en los intervalos de los partidos de fútbol? ¿Cómo no podemos no podemos poner al negrito Zamba a decirle al pueblo en un lenguaje completamente sencillo? Es decir, miren, ustedes saben que hay una empresa en Paraguay que se llama Vicentín Paraguay, que es una de las principales exportadoras de granos del Paraguay, que tiene 6 empleados, 6. El problema es que es una empresa fantasma, que lo que hace es rubricar el traspaso de soja a través de la hidrovía que no está, o de la red troncal del Paraná, para ser más exacto, que no está controlada públicamente, sino que está controlada por sus propios dueños, y entonces como allí se pagan menos impuestos, después se exportan y aumentan su nivel de ganancia. Digo, ¿tan difícil es explicar esto? Entonces, cuando a mí me dicen, y lo que pasa es que no tenemos... el otro día se me ocurrió hacer un hilo, una publicación de 3 tweets, donde yo decía básicamente, ¿ustedes se acuerdan que uno de los principales motivos por los cuales había que acordar con el Fondo Monetario era que había que frenar la presión devaluatoria? Se decía, si nosotros no acordamos antes de tal día, que es cuando tenemos este vencimiento, el lunes siguiente abren los mercados y el dólar está a 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos. Bueno, muy bien, entonces había que acordar porque ese era el motivo. Resulta que acordamos y pasó una cantidad de semanas y el dólar se disparó lo mismo. Quiere decir que no era el problema del acuerdo, que es parecido a cuando me decían, pero qué terrible que se haya pospuesto ahora el encuentro que iban a tener el presidente argentino con el presidente de los Estados Unidos, porque eso hubiera calmado los mercados. La foto esa, me decían ayer aquí en Estados Unidos, esa foto hubiera calmado los mercados. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede un país como la Argentina depender de una fotografía para que pasen o dejen pasar determinados hechos políticos determinantes? ¿Cómo podemos haber renunciado a creer que las cosas van a pasar o no van a pasar en la medida que tengamos un pueblo organizado, movilizado, como principal capital político, como principal base de sustentación de un gobierno que tiene que dar una pelea contra personas y contra grupos que son absolutamente perversos? Perversos. Cuando hay chicos que les falta la comida, el que tiene dinero y no liquida esa cosecha porque está esperando la devaluación, es un delincuente. Es un delincuente, y el Estado tiene que tener herramientas políticas y jurídicas para enfrentar esa delincuencia. Ahora, claro, si ustedes me dan a elegir entre dialogar y acordar y confrontar en el país de mis sueños, en el país de mis ideales, y yo voy a elegir dialogar. Yo voy a elegir tener buenos modales. ¿Qué les parece? ¿Que voy a elegir pelearme cuando podría no pelearme? Ahora, cuando hay gente que frente al hambre de la infancia, de la niñez, remarca los precios por las expectativas de esos grupos, son perversos. Con eso no se puede dialogar, hay que confrontar. ¿Y confrontar cómo? Con todas las herramientas que nos da el Estado. Porque
Estas mismas personas que no liquidan la cosecha reciben gasoil subsidiado, reciben eliminación de impuestos, reciben diferimiento en el vencimiento de los impuestos de acuerdo con el... ¿Cómo puede ser? Hay otra cosa, que esto lo digo, sinceramente, lo digo entre signos de interrogación, porque no quisiera afirmarlo técnicamente, me faltan elementos que los quiero conseguir. Ahora, nosotros tenemos un problema por las expectativas de la brecha con el dólar ilegal, ¿no? Cómo se ha disparado la frontera del dólar ilegal. Ahora, si es ilegal, es que está fuera de la ley. Y si está fuera de la ley, estamos hablando de un delito. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros ligeramente, cuando uno va caminando por la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en la provincia de ustedes, cada 10 metros hay una persona que nos está instando a cometer un delito, que son las pequeñas cuevas o los arbolitos que son donde uno va a cambiar la plata al valor del dólar ilegal que puso Clarín y que no tiene nada que ver con la cotización oficial. No se puede hacer nada contra eso. Contra el delito. ¿Cómo un Estado va a renunciar a enfrentar el delito? Bueno, alguien me podría decir, es que no tenemos la fuerza suficiente. Bueno, entonces pongamos a la militancia, sobre todo con la energía, eso tiene que hacerlo todo el pueblo, pero especialmente hay un papel de la militancia joven, a decir 3 o 4 cosas. Primero, entraron 45.000 millones de dólares al país sin respaldo del Congreso, nada, por un llamado telefónico de un presidente al FMI. Y así como entraron, un puñado de 25 vivos se los llevaron del país. Pero resulta que ahora lo tenemos que pagar todos nosotros. Eso, en un papelito hay que decirlo. Y hay que hacer millones de papelitos, y tenemos que poner a la juventud a militar y tirarlo abajo de las casas. Y ponerlo en las propagandas de los cines, y ir a la salida de las escuelas, y ir a la cola de los colectivos. Y lo mismo con la remarcación de los precios. Pero digo, ¿cómo? Si a nivel local, como decía Javier recién, si a nivel local uno al productor le paga 1 peso, y ese mismo producto después vale 50 veces más en el mercado, ¿quién se quedó con lo que hay en el medio? ¿El productor? ¿O los monopolios que intermedian? Bueno, esas cuentas hay que hacer y mostrárselas a la gente. Eso era lo que decíamos en el tuit. Organización y movilización popular. Pero cuando yo digo movilización, no es únicamente la concentración en la plaza. No es la concentración en la plaza pública, pero no es únicamente la concentración en la plaza. Es tener un pueblo alerta, es tener un pueblo consciente, es tener un pueblo organizado. Bueno, imagínense que esto no tiene nada que ver con lo que yo quería decirles. Lo que sí quiero decirles es que creo que hay herramientas para cambiar la correlación de fuerza. Pero ahora vamos al tema internacional, muy rápido. Yo creo que si uno le preguntara a cualquiera de ustedes, así rápido, ¿no? En asociación inmediata, ¿cuál es el principal problema del mundo en este momento? Y probablemente digamos la guerra, ¿no? La guerra en Europa. Porque es el tema de más impacto. Ahora, yo creo que aún con la gravedad de la guerra, y empiezo diciendo, la guerra tiene una dimensión humana tan profunda, filosóficamente, antropológicamente, tan profunda, que lo primero que hay que hacer es lograr la paz. Lo primero que hay que hacer. Porque la guerra tiene consecuencias que van mucho más allá de la destrucción material y del alto al fuego. Hay consecuencias de la guerra que después se prolonga muchísimo tiempo.
que tienen que ver con la dimensión humana. Así que eso está a salvo. Pero lo que quiero decir, a pesar de lo grave que es la guerra, es un emergente de un problema de fondo y mucho más estable en el tiempo, mucho más estructural, que es la reconfiguración del orden mundial. Es decir, el mundo está cambiando irreversiblemente. Por eso, así como al interior del Frente de Todos hay que dar un debate sobre la profundidad para combatir la remarcación de precios, sobre qué hacer con las divisas del Banco Central, que entran al Banco Central y que no se escapen, que no se escurran como se están escurriendo. Hay que dar un debate sobre la cuestión geopolítica, pues yo creo que en un gobierno nacional y popular no debería quedar nadie que dude de que el mundo se está reconfigurando y que nosotros no podemos seguir creyendo que pertenecemos definitivamente a lo que se llamaría el hemisferio occidental. Pero primero, porque no es así. ¿Y por qué creo que no es así? Porque esta área de las Américas, vieron que en junio se hizo esa cumbre de las Américas, donde hubo un discurso de Alberto Fernández, donde los Estados Unidos no habían invitado a algunos países, y eso generó la protesta nuestra y demás. Bueno, ¿qué es esto de las Américas? Las Américas es un área geográfica, no es un área geopolítica, o no debería serlo. ¿Y por qué? Porque no compartimos muchas cosas, porque no nos sentimos parte de un todo único, no nos sentimos. Sí me siento parte de un mundo que respeta libertades, que respeta derechos, que quiere el desarrollo, que tiene pluralidad de opciones al momento de elegir los gobiernos. Sí, sí. No me siento parte de un mundo si me dicen que para imponer esos valores tengo que desplegar 850 bases militares en el mundo. No me siento parte de eso. No creo que seamos lo mismo. No creo que seamos lo mismo que estados que cuando desclasifican sus archivos privados, sus archivos secretos, nos damos cuenta de que financiaron golpes de Estado en toda América Latina a lo largo de los años recientes. Como lo acaba de confesar, ya lo había escrito en un libro, pero lo volvió a decir la semana pasada el ex secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Jane Bolton. No me siento parte de eso. No me siento parte, así como no me siento parte. No coincido y peleamos contra algún gobierno que tenga detenidas personas en condiciones que no las debe tener detenidas. También peleamos contra un Estado donde en lo que va del año han muerto más de 380 personas y hay más de 1000 heridos porque permite que la población civil tenga libremente armas. No nos sentimos parte de eso. Entonces, nos sentimos parte del sur global. Tenemos más coincidencia con otros países del sur que están en otros continentes que con algunos intereses del norte, aunque estén en el mismo continente. Entonces, primero, no coincido esta idea del hemisferio occidental. Pero además, está claramente en declive. Claramente. Ustedes fíjense que ¿y por qué? Porque, digamos, ¿qué datos tenemos de que eso es así? Bueno, algunos de los datos que tenemos es que hoy el eje asiático, que está encabezado por China, con una alianza con Rusia y con otros países de la región importantes, es el principal proveedor comercial, el principal inversor en infraestructura, el principal productor de nuevos materiales y nuevas tecnologías, el principal país que registra derechos de propiedad intelectual sobre nuevas invenciones, que va
absolutamente en ascenso si lo comparamos con la declinación del eje noratlántico, del eje occidental. Pero, cuidado, porque aún así, esto no sería tan determinante en el mundo, es decir, no es exclusivamente determinante en el mundo ser el que firma más acuerdos comerciales, porque depende mucho la capacidad de sanción, la capacidad de control del sistema económico y del sistema del comercio mundial, la moneda en que se hacen esos contratos. Porque puede ser un país que tenga más contrato que otro, pero si se hace en la moneda que imprime una sola potencia, entonces sigue siendo esa potencia la que controla comercial y económicamente el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo y que se acelera con esta guerra? Que se están modificando el componente de la moneda con la que se hacen los principales contratos comerciales y estratégicos en el resto del mundo. Y todo lo que se pretendía que eran sanciones para debilitar el rublo, lo que terminó haciendo es inclinar al rublo hacia el área asiática, a que la India, la China y otros países del Oriente Próximo y también del Indo-Pacífico hoy hagan sus contratos en una moneda distinta que el dólar. Quiere decir que la decadencia del hemisferio dominante o unipolar se nota en que se está creando una nueva área monetaria en el mundo, una nueva área de control monetario, donde los principales tenedores de la deuda de la principal potencia están cambiando la moneda de sus títulos por otro tipo de respaldo. Y esto es otro de los elementos que muestran claramente la reconfiguración del orden mundial. Y esta reconfiguración del orden mundial es la que necesariamente, como consecuencia natural, inevitable, está creando nuevas instituciones como los BRICS, nuevas instituciones como el Banco Asiático, nuevas instituciones como la Ruta de la Seda, como el Consenso de Shanghái, nuevas instituciones. Entonces, creer que nuestro destino depende únicamente de la foto que se saque una reunión de un presidente con otro presidente, porque ese presidente le va a decir al Fondo Monetario que calme los mercados en Argentina, a mí me parece un profundo error de apreciación. Pero no porque yo esté queriendo anteponer mi ideología trotskista, que por otro lado no la tengo. Pero digo, no es por eso, es por análisis de la realidad. Es por análisis de la realidad. Los que creen que son más modernos porque se siguen aferrando a aquel pensamiento del mundo unipolar que no nos deja opción, son ellos los que se quedaron en el pasado ideológico del mundo. Y nosotros tenemos que reactualizar el sentido sabio, conceptual, sabiendo las diferencias que hay en el mundo, pero manteniendo la estructura de ese pensamiento, actualizar el modelo de la tercera posición para relacionarnos con el mundo, de manera soberana, de manera autónoma, de manera equilibrada, equidistante, y sabiendo que nuestro principal foco de atracción es el bloque regional integrado. Porque estos problemas, miren, les voy terminando con dos cositas, porque yo le había dicho a Manuel Valenti que me tenía que retirar, así que después podemos hacer algún intercambio cortito, pero me voy a tener que retirar. Pero me voy despidiendo voy terminando con esto. Mire, cuando, tal vez no sé si María José va a coincidir conmigo, o tal vez me corrija, porque quizá ella esté más embebida de esto que voy a decir. Cuando Brasil, en la primera presidencia de Lula, o durante la presidencia de Lula, se integra a los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Después, en la primera BRIC se le agregó la S de Sudáfrica. Brasil
no era demasiado afecto a que la Argentina se acercara a los BRICS. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el pensamiento? Dejen que a la región la representamos nosotros. Es decir, ustedes van a estar representados a través de nosotros. El gigante de América somos nosotros. Y es cierto, es el gigante de América. Pero después cuando entra a los BRICS, se da cuenta de que es chiquitito en los BRICS. Y que tiene que ir con América, porque si no, no les alcanza. Bueno, si a Brasil no le alcanza, imagínense Uruguay firmando un tratado de libre comercio con China. Entonces uno dice, lo que quiero decir con esto es que estos desafíos ante los cuales nos pone la transformación del mundo, nos tienen que encontrar unidos como bloque regional integrado. Porque como países individuales no podemos ir ni para atrás, ni para atrás sí, no podemos ir para adelante. Con menos razón, un país de las dimensiones de Uruguay, con menos razón. Entonces uno dice, pero entonces, como, miren, yo le preguntaba un poquito chicana, ¿no? Le dice, a mi colega uruguayo de acá, le decía, pero che, le digo, porque somos amigos, nos conocemos del Parlasur de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le decía, pero Washington se llama. Entonces le digo, pero, mira, yo te voy a decir una cosa, mira, cuando va a la Argentina la jefa del Comando Sur, lo único de que habla es que no nos tenemos que relacionar con China. Viene el subsecretario del Departamento de Estado, lo único que dice es que no nos tenemos que relacionar con China. Viene el tipo que representa al Ministerio de Seguridad, vienen de la Casa Blanca, lo único que hablan es que no hay que relacionarse con China. Va un ministro argentino, viene acá a Estados Unidos, lo único que le dicen, China, el demonio. Yo digo, ustedes que tienen un gobierno de derecha, que por lo tanto están mucho más alineados con Estados Unidos, ¿a ustedes no le dicen que no se tienen que relacionar con China? ¿Por qué hacen esto con China? Y lo que hay detrás es que Estados Unidos sabe perfectamente que Uruguay no va a firmar nunca ese tratado con China, pero lo que hace mientras tanto es romper el Mercosur. ¿O ustedes creen que el problema... El otro día yo escuchaba a un amigo de Argentina, un compañero que decía, qué pena que me da que China rompa el Mercosur. Miren, los chinos hacen el negocio que tienen que hacer y son bravos negociando. Ustedes imagínense si Argentina un día tuviera el poder de China. Va a hacer lo que necesite hacer, lo que sus intereses le digan. El problema es nuestro si se rompe el Mercosur. No es China que está rompiendo el Mercosur. Somos nosotros que no fuimos capaces de construir un Mercosur más sólido. Pero detrás de eso hay otros intereses. ¿Uno qué cree? Que Estados Unidos, que lo único que quiere es que nadie se relacione con China, está cruzado de brazos así viendo cómo Uruguay negocia con China. No, está detrás de eso, ¿para qué? Para romper el Mercosur, sabiendo que este acuerdo con China no se va a firmar jamás, y si se firma será sobre cosas tan nimias que ni le van a hacer cosquillas. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que hay que integrar a América Latina, que no tenemos alternativa. Ahora, cuidado. Yo estoy mucho más entusiasmado con un gobierno como el de Gabriel Boric en Chile, que con un gobierno donde la estructura del Estado, aunque no coincida en todo, pero es mejor que la estructura del Estado esté ocupada por esa nueva mirada generacional, que con los resabios de lo que fue la estructura del Estado de Pinochet. Y desde luego que me resulta mucho mejor Gustavo Petro, muy esperanzador el gobierno de Gustavo Petro, pero no tengamos una visión romántica, no tengamos una visión alejada de la realidad, porque Colombia es el país que, después de algunos objetivos en Medio Oriente, es el que más personal diplomático y más personal militar tiene desplegado Estados Unidos en el mundo. ¿Por qué? Porque oficia de puerta de entrada, de mecanismo de control de la región. Quiere decir que no va a ser tan sencillo que Estados Unidos acepte haber perdido el control de un país tan estratégicamente importante en la región como Colombia. Primero. Segundo, ustedes imagínense un minuto que son Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia,
y van subiendo las escaleras del Palacio de Gobierno en Bogotá. Y se van a encontrar con un Estado que hace 80 años que está gobernado por sectores de derecha, a veces más conservadores, a veces más liberales, a veces más recalcitrantes, a veces más moderados, pero siempre de derecha. 80 años. ¿Cómo se rompe esa estructura? ¿Cómo se rompe esa estructura colonizada en términos económicos, en términos culturales, en términos de las instituciones, de abrir cajones de las oficinas de gobierno y está todo el poder ahí concentrado? No es una cosa sencilla. Y súmenle las estructuras paraestatales, narcotráfico, paramilitares, poder económico. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder y cuál es el gran desafío? Y ahora sí cierro. Porque el poder, que hasta hace 2 o 3 décadas utilizaba las estructuras militares y la represión directa, se dio cuenta que era más difícil pagar ese costo, que debían encontrar otras formas de dar los golpes. Es decir, conseguir el mismo objetivo, el mismo proyecto de sociedad dominada, disciplinada, sometida, pero con métodos menos cruentos. Y entonces apareció el lawfare, el golpe blando. El golpe blando implicó, el otro día en el video de Cristina sobre la Corte, hay una parte que es fantástica, porque pone 4 títulos de diario de 4 países distintos de la región que son exactamente iguales. Lula acorralado por la justicia, Cristina acorralada por la justicia, Correa acorralada por la justicia, Evo Morales acorralado por la justicia. En los 4 no solamente se reproduce la persecución judicial, con más o menos éxito, sino que es, como no pueden destruir al líder popular, ¿qué es lo que hace? Le crean tal nivel de escarnio público en la sociedad que no le permiten tener la mayoría absoluta. Entonces, para poder conseguir la mayoría absoluta hay que hacer alianzas de centro. Hay que hacer alianzas con sectores más moderados. Y la alianza con sectores más moderados permite gobernabilidad, pero se corre el riesgo de lo que la misma Cristina llama el desencanto con la democracia. Es decir, que llega un gobierno que crea expectativas, pero no cumple las expectativas. Y entonces el pueblo se desencanta, con la derecha que ya no está, pero también con el que le prometió ser distinto, pero no es distinto. En ese desafío estamos en América Latina. Por eso, así está el mundo, así veo en términos muy generales el mundo, así veo en términos muy generales América Latina, y por lo tanto estoy convencido que la correlación de fuerzas es muy difícil y que tenemos un solo capital político, el pueblo. Si no organizamos el pueblo, si no movilizamos el pueblo, que es nuestra principal, casi diría, única base de sustentación, no vamos a poder modificar esa correlación de fuerzas. Y por eso es tan importante esta visión humanista que estaba planteando el intendente recién, esta visión a escala humana, cadenas de valor más próximas, desarrollo local, decisiones a nivel local. Nosotros estamos produciendo acá una cosa, la llevamos a envasar a 500 kilómetros, después la traemos, estamos consumiendo acá lo mismo que producimos, pero subido el precio 15 veces en la cadena de valor, cuando se la queda todo un sector que además de que derrocha energía, etcétera, etcétera. No, volver a la escala humana, a la escala del desarrollo local, sabiendo que está pasando todo eso, ensamblando, esa es la tarea de un gobierno popular, con un potencial que tiene la Argentina extraordinario, si ponemos por delante al pueblo que a los intereses de sector, que a los intereses de grupos, y sobre todo grupos minoritarios y grupos perversos, con los cuales me encantaría dialogar, pero como creo que es imposible, como está comprobado que es imposible dialogar, tenemos que confrontar. Y para confrontar tenemos que estar unidos, poner a la Argentina por delante y al pueblo como protagonista. Bueno, gracias. Quedo a disposición unos breves minutitos más y les pido disculpas por la extensión.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, acá están todos muy contentos, digamos, con las distintas organizaciones, todas organizaciones políticas, sociales, sindicales que están acá en Tafí Viejo, y además, digamos, de las personas que están viendo la transmisión. Y un poco, bueno, la idea del evento era esta, ¿no? Empezar a despertar estos debates. Y no sé si alguien acá quiere hacerle alguna pregunta a Carlos, aprovechando que tiene pocos minutos. Bueno, muy interesante creo que ha tenido como muchos puntos para nosotros, ¿no? El tema de la guerra y el precio de los alimentos, siendo Tafí Viejo un lugar donde se produce un alimento, los limones, que se exportan al mundo y que hoy están fuertemente afectados por la guerra. Discutir cómo ese escenario global afecta el comercio de esa producción es importante. Creo que también pensar en cómo en esa cadena, con la distribución de la renta y cómo eso impacta a la escala del municipio, ¿no? Porque también son como cosas que a veces están como descalzadas digo, en términos mentales de política sectorial, están como descalzados de los municipios, son de ámbito del Ministerio de Agricultura de la Nación, son de ámbito de los Ministerios de Producción de las provincias, ¿no? Entonces por ahí hay que construir municipalismo, ¿no? Digo, una estrategia me parece que es muy interesante, y por ahí también preguntarle cómo ha hecho una muy buena reflexión, creo yo, respecto de la posición de la Argentina y demás, pero además nosotros estamos en el interior de la Argentina. Y estamos lejos del puerto y bueno, y pasan una serie de cosas, entonces ¿cómo ve esos procesos o cómo cree que podemos acceder a mejor información, a estar a tener más cercanas miradas del mundo actual y futuro desde esos lugares, ¿no? También un desafío nuestro, pero ya que estamos le pedimos un consejo. Carlos, ¿algún comentario ahí para cerrar al respecto? Sí. Estoy viendo... Sí, estoy viendo que prácticamente ya no tengo tiempo, pero sí, quiero decir algo sobre esto. Primero, la importancia de comprender la influencia que tienen algunos fenómenos internacionales en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con firmar ligeramente un tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque a pesar de todo no lo dije, lo podría haber desarrollado, Europa creo que es la gran perdedora en todo este proceso de la guerra en Ucrania, etcétera, por culpa del alineamiento incondicional que tienen con la OTAN y con los Estados Unidos. Es decir, son los que sufren las consecuencias de hacer lo que le dicen intereses que no están precisamente en los países o en los pueblos de Europa. Pero aún así tienen un nivel de desarrollo industrial muy grande que les permite fijar estándares en el comercio internacional, donde a partir de los cuales un tratado de libre comercio implicaría grandes desventajas para nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo cuando en el año 1825 se firmó un tratado bilateral de libre navegación con el Reino Unido, que decía que los buques ingleses tenían la misma libertad para navegar en aguas interiores de la Argentina que los buques argentinos en aguas interiores de Inglaterra. El tratado era equilibrado. Lo que no era equilibrado eran los grados de desarrollo de cada uno. Entonces ellos iban a venir acá y nos iban a invadir, y nosotros no podíamos cruzar el Atlántico con un buque propio. Algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que haría la firma de ese tratado? Destruir nuestra industria, destruir nuestra capacidad productiva, porque tendrían todos los productos y allí no entraría ninguno, porque aun cuando nosotros seamos los principales, más eficientes productores de limones, nos van a poner una regla fitosanitaria o ambiental
o de packaging, o de lo que sea, con tal de que los limones de Tafí Viejo no puedan ingresar. Pero como ellos sí cumplen los estándares que ellos mismos ponen, porque son juez y parte, todo lo de ellos va a ingresar en nuestro mercado, destruyendo nuestra industria, nuestro empleo, nuestra producción, nuestro desarrollo. Así que es importante comprender lo que hay detrás de los fenómenos internacionales para ver cómo inciden en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Creo que hay cosas que suenan muy amigables, como el libre comercio, como el cambio climático, como los derechos humanos, que nadie podría estar en contra de eso como concepto, pero que detrás de eso, si nosotros no negociamos en términos de soberanía nacional y poniendo por delante nuestros intereses, detrás de un lindo enunciado se puede encerrar un perjuicio muy grande para nuestros países. Y creo lo siguiente, ¿cómo se reproduce? Creo que la compañera recién, creo que no mencionó la palabra, pero lo que estaba hablando era de la relación entre el centro y la periferia. La relación del centro y la periferia es una manera de relacionamiento humano que se da y se replica tanto a nivel internacional, como a nivel regional, como a nivel interno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Es decir, nosotros tenemos que romper la lógica. Cuando uno lucha por la igualdad, no lucha por la igualdad en algunas cosas y por la desigualdad en otras, lucha por la igualdad, lucha por la justicia. Había un autor italiano que decía, ser de izquierda o ser progresista, o como ustedes quieran llamarle, ser peronista, es tratar de construir todo lo necesario para ser iguales en lo que los seres humanos tenemos que ser iguales. Para que a partir de que tenemos ese umbral todos iguales, podamos ser distintos en todo lo que los seres humanos tienen que ser distintos y singulares, y tener su propio plan de vida. Pero para poder garantizar esa libertad, hay que garantizar también esa igualdad. Es esa combinación, esa relación, no la relación centro-periferia. Y fíjense que la lucha por el municipalismo, la lucha por el federalismo, la lucha por los derechos de género, forman parte de esta misma lucha. No son contradictorios, no son diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé de las grandes fortunas? Bueno, entre los grandes multimillonarios del mundo, que llegan a niveles tan irracionales, que el otro día se hizo una subasta entre magnates mundiales de una obra de arte que a los 15 minutos tenía un dispositivo para que se autodestruya. Entonces uno dice, ¿quién puede ser tan estúpido de comprar algo para que se destruya a los 20 segundos? ¿Saben lo que estaba comprando esa persona? La obra de arte, era la exclusividad. Nadie más que yo pudo. A ese nivel llega. Bueno, pero los que están en ese nivel no hay ninguna mujer, ninguna. Pero cuando uno ve el decir contrario, el decir que está en el otro extremo, el 80% son mujeres. ¿Se dan cuenta cómo está la relación entre la cuestión de género y la cuestión de la concentración del capital y de la riqueza? Quiere decir que la relación centro-periferia no se puede dar ni respecto de una potencia mundial, sea pública o sea estatal o privada, respecto del resto, no se puede dar que Brasil es el centro y nosotros vamos detrás como una clac. No se puede dar entre la oligarquía portuaria y las provincias, y no se puede dar tampoco al interior de la organización familiar. Porque cuando uno lucha por la igualdad en todos los planos como principio universal, no cuando me conviene y para lo que me conviene. Bueno, estas son las cosas que me resonaban de la pregunta. Les pido 1000 disculpas, le agradezco a Manuel, gracias María José, gracias Javier, gracias Daniela, y gracias por haberme aguantado y por haberme escuchado. Pero me voy a Muchísimas gracias a vos, Carlos. Bueno.
Bueno, fuerte, intensa, ¿no? El debate, y creo que nos aporta, digamos, varias líneas, ¿no? Para seguir pensando. Pero bueno, ahora le quería dar la palabra a Martín Rosengart, que nos va a contar un poco, digamos, de lo que estamos pensando para la escuela de formación y cómo sigue esto de aquí en adelante. Bueno, gracias María, les prometo que voy a ser breve, ¿no? Venimos bien arriba, así que, y esto no es que vamos a terminar más arriba, sino que imagínense como que es un breve comienzo al descenso y vamos terminando y vamos a nuestras cosas. Bueno, yo vengo acá en representación de OSIPEX, el observatorio con quienes estamos articulando y armando este proceso de formación. OSIPEX es Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, y somos un grupo de jóvenes profesionales que pensamos la política exterior argentina y también por necesidad el mundo y las regiones del mundo, y no tenemos pretensiones ni intenciones ni de tecnocracia ni de academicismo, no porque tenemos algún problema ni con la tecnocracia ni con el academicismo, sino porque tenemos otras trayectorias, y esas trayectorias que nos traen a este grupo, este tipo de encuentros, es que nos interesa muchísimo y agradecemos muchísimo la posibilidad de que los gobiernos locales también puedan pensar y podamos pensar junto con los gobiernos locales la política exterior. Eso me parece que es muy importante. Nosotros, además de esta escuela de formación, que tiene un poco el objetivo también de empezar a introducir algunas de las discusiones de la política exterior, tenemos otras propuestas que hago entrega, así tenés de paso una carpetita para poner que tenemos como propuestas también, además de esta escuela de formación, algo más específico para internacionalización de empresas, de pymes, sobre todo pensado en el mercado asiático, dar la discusión acerca del corredor bioceánico y algunas cuestiones un poco más específicas sobre cómo generar capacidades estatales para la internacionalización, porque si a nosotros nos interesa el Estado, fortalecer el Estado es generar capacidades estatales, y en el plano en que nos movemos nosotros, que es la política exterior, tenemos como esta posibilidad. Pero no es la idea presentarnos acá como un grupo oferente de servicios, sino más bien como, o nos gustaría que nos piensen, y este es un mensaje que nos interesa mucho dejar, como aliados en este camino que estamos haciendo. Entonces, no se trata solo de nosotros y nosotras impartiendo conocimientos, sino que esto también pueda ser un lugar de encuentro donde nosotros también aprendamos de las realidades locales, de nosotros de pensar de manera en conjunto toda esta variedad, toda esta complejidad en el mundo hoy, para pensar de manera conjunta estrategias, políticas, escenarios, etcétera, con lo cual está esto más que este convenio sea un proceso de aprendizaje conjunto, me parece que es lo que más nos interesaba, sobre todo porque en esta imagen de la integración regional, esta es una imagen no utilizada, obvio que no es mía, se dice que muchas veces nos centramos en cuando una piedra rompe un vidrio, nos sentamos en la piedra que rompa el vidrio y no pensamos en por qué ese vidrio se rompió con esa piedra. Entonces la idea justamente es que a partir de este tipo de encuentros y estas articulaciones que estamos haciendo, podamos fortalecer el vidrio, que no nos rompan y poder caminar ahí en una patria más soberana. Hoy el intendente al mediodía hablaba sobre la patria pequeña, en vez de la patria grande. Bueno, entonces desde la construcción de soberanía de las patrias pequeñas, vamos a poder construir la soberanía de la patria grande, y nosotros muy contentos de poder estar acá ayudando. Así que gracias. Así que bueno, solo como contarles algunos temas, digamos, que estamos pensando. La escuela, digamos, la idea es encontrarnos una vez al mes. Vamos a ir definiendo las fechas, porque la idea es, bueno, es también articular con algún referente, digamos, que tenga alguna trayectoria importante, digamos, tanto en la gestión pública, académica, ¿no? Pero que sea un referente sobre todo político, donde podamos tener una charla como la de hoy. En este caso Carlos está en Washington, pero la idea es que si está a nivel digamos, nacional, lo podamos traer acá a Tafí Viejo, y la idea es empezar a lanzar debates, ¿no?, sobre estos temas. Básicamente estamos pensando en 5 módulos, que ahora si los leo, déjenme un segundo.
El de hoy fue el de política exterior, política exterior soberana, gobiernos locales y estrategias de desarrollo. La idea es que el próximo sea sobre debates sobre la coparticipación y administración financiera en gobiernos locales. El tercero sobre modelos de desarrollo productivo local. Después sobre ciencia, tecnología y desarrollo sustentable. Y el último sobre internacionalización de los municipios y marcas locales. La idea es que se haga un encuentro con algún referente nacional, pero que después en el medio nos podamos juntar las organizaciones de Tafí Viejo y de Tucumán y los que se quieran sumar para empezar a pensar estos temas en lo local, ¿no? Y la idea también es empezar a pensar en propuestas concretas, digamos, de Tafí Viejo, bueno, ¿qué podemos hacer con esta realidad que es bastante compleja, pero que nos atraviesa a todos? Entonces, de lo que venimos escuchando, lo que venimos planteando, bueno, qué ideas concretas pueden salir de estos debates, ¿no? Para implementarlos, digamos, de la gestión municipal y también de empezar a pensar, ¿no? En llenar de contenido la política, de alguna manera, ¿no? En tener un proyecto también para Tucumán en los próximos años. Empezar a pensar, o sea, la realidad, por más voluntarismo, ¿no? Militancia que tengamos, hoy, digamos, todo este contexto internacional es tan complejo, ¿no? El desarrollo tecnológico es tan complejo, que cómo nos paramos ante esa realidad, cómo nos formamos, cómo formamos cuadros, cómo formamos un lenguaje común para poder implementar esas transformaciones. Así que bueno, un poco la idea de la escuela es esa. Los invitamos a todos, esperamos que podamos también ampliar, están, digamos, referentes de distintas organizaciones y la idea es que también podamos ir ampliando, ¿no? Digamos, las invitaciones, los grupos, también las organizaciones se sumen, ¿no? Que puedan moderar estos eventos que vienen por delante, así que ahora vamos a articular bien con ustedes, digamos, los intereses que tengan, cómo se pueden sumar, digamos, con la escuela. Y bueno, la idea es de aquí hasta fin de año tener estas instancias y que podamos, como les decía, generar propuestas concretas para el municipio, pero también para pensar la política, la provincia, cómo sabemos que el contexto mundial y nacional es muy complejo, y se vienen años electorales, y para eso tenemos que tener, ¿no? Herramientas, conocimientos, ¿no? Para poder mejorar la condición de vida de todos los tafiseños, ¿no? Y tafiseñas, y bueno, y generar un proceso de desarrollo, de transformación, ¿no? en la provincia. Así que, no sé, Dani, si quieres comentar algo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente que está virtual. Contarles a ustedes como CIPEX que bueno, nosotros acá también hemos conformado hará un poco más de un año un espacio de debate que le hemos dado a llamar Espacio Patria y que nuclea un montón de organizaciones kirchneristas o del campo nacional y popular que de alguna manera están ávidas de este tipo de espacios, de discusiones, de realmente poder intercambiar, no solamente, siempre planteamos Tafí porque entendemos que se viene dando en la coyuntura de la provincia de alguna manera una innovación en las políticas públicas en este municipio que entendemos que, que si se pueden desarrollar a nivel local, de este municipio es porque se pueden replicar y de alguna manera también nos sirve de base muy concreta para poder pensar cuando uno, ¿no? Que un poco hablábamos hoy lo hemos recibido a los chicos de OCIPEX en un barrio popular de Tafí Viejo que se llama La Nina. La Nina Velarde estaría cumpliendo 100 años y es justamente un valor identitario para nuestro lugar, y bueno, y lo que sucedía hoy era una gran fiesta popular, que de alguna manera es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Un poco lo decía Carlos, todo el sentido de la política, de la lucha militante, y también de la militancia dentro de los estados, tiene que ver con que la gente viva mejor, o sea, realmente en esta búsqueda de la igualdad. Y muchas veces todo este análisis coyuntural
pareciera que nos queda muy lejos en el cotidiano transcurrir. La idea de estos espacios es que no nos quede tan lejos, y lo que ofrece en ese punto Javier a través del espacio solamente en una lógica de poder organizar discusión y este intercambio, es justamente una base de realidad sobre la cual pensar, digamos, ¿no? Porque una cosa es cuando uno va pensando en cuestiones que sentimos ajenas, es más difícil, y cuando pensamos en las cuestiones más concretas y vemos funcionar estos proyectos, estas ideas aplicadas a un territorio, aplicadas a una política pública, es donde decimos, bueno, tiene sentido seguir reflexionando, tiene sentido que la ciencia y la tecnología estén involucradas con el cotidiano transcurrir, tiene sentido que la academia tenga una pata en el territorio, porque si no la tiene, todo se hace más complejo, y tiene sentido que todos sepamos que cada uno dentro de este gran esquema tiene un rol y distinto, pero que se tiene que aliar en un objetivo común. O sea, no todos vamos a cumplir el mismo rol, y bienvenido sea que no todos tengamos que cumplir el mismo rol. Hay roles que están más ligados al territorio, a la militancia, a ese papelito de abajo de la puerta de cada vecino, de cada vecina, de cada persona, en la que podamos volver a charlar entre nosotros, a construir ese vínculo y esa conciencia política. Principalmente necesitamos de nuevo gente participando activamente en sus decisiones cotidianas. Los invitábamos también a la NINA, porque en la NINA estamos desarrollando una de las políticas nacionales que consideramos hoy que tienen mayor preponderancia en esto que estamos planteando de la participación política y la transformación, ¿no? O sea, una política realmente transformadora, que es la integración sociourbana de los barrios populares, que por 20, 30, 40 años han estado, como decía Carlos también, sin agua, sin cloaca, sin luz, sin gas, sin calles, sin veredas, a la vera de un arroyo, inundándose, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en igualdad, claramente en ese esquema es imposible. Entonces, dar esas discusiones en donde necesitamos al pueblo discutiendo, primero necesitamos que ese pueblo coma, que ese pueblo tenga agua, que ese pueblo tenga cloaca, que haya un piso de dignidad que nos permita empezar a conversar, si se quiere, de otras cosas. O sea, no podemos ir hoy a plantear la discusión de la deuda con personas que no están pudiendo comer. Entonces, creo que en ese sentido los roles, y por eso es importante que también parta desde un gobierno local la propuesta de pensarnos al revés, ¿no? Desde lo chiquitito, desde la soberanía pequeña a la soberanía grande, tiene fundamentalmente que ver con esto. O sea, nosotros estamos en el cotidiano transcurrir transformando con políticas concretas las realidades de un montón de personas. Si eso se puede hacer acá a nivel local, a pesar de nuestra coyuntura nacional, a pesar de nuestra coyuntura internacional, en algo nos tenemos que poner a pensar. O sea, esto es posible, aún en estas coyunturas, tenemos que poder pensar qué nos está pasando como militancia, como Estado, como gobierno, como roles, como valor de la política, y nos parece que justamente estas propuestas son las que nos pueden por lo menos conducir a estas reflexiones, y aunque sea algunas conclusiones concretas que nosotros también veníamos invitando desde el espacio y ya se han concretado muchas de estas instancias, que cualquier propuesta que vaya saliendo, este es un territorio en el que se las puede aplicar, ¿no? Como experiencia, piloto si se quiere, para que si funciona, podamos decir, bueno, ya está probado en la realidad que es así, vamos a replicarla. Y un poco la idea es esa, no solamente en ese tema, transformar la vida de los tafeseños y tafeseñas, que por supuesto sí es nuestro objetivo como gobierno local, pero transformar la vida de todas las personas que están hoy viviendo en una desigualdad enorme, inhumana, frente a un universo que se nos presenta obsceno en la riqueza esta que también planteaba Raimundi, y la verdad es que esto, que no nos quede lejos, que esas discusiones no nos queden lejos, que las podamos
entender, nosotros tenemos una comisión dentro del Espacio Patria que se llama Soberanía, Integración e Inclusión Social, y justamente la idea era no separar el tema de la discusión de la inclusión social del tema de la soberanía y la integración, porque claramente van de la mano, pero las tareas concretas que se tienen que desarrollar para que la inclusión social se dé, también son muy específicas, y también hay quienes tenemos ese rol de manera específica, que generalmente estamos dentro de los estados y desarrollando las políticas públicas, pero sin la militancia, sin una sociedad activa, participativa y consciente, sobre todo políticamente, no alcanza. Entonces, por más que haya funcionarios, políticas públicas que se puedan desarrollar, si no hay esa conciencia, y si nosotros, además de trabajar en que tengan agua, tengan vereda, tengan cloaca, no desarrollamos cada 15 días la reunión con el barrio, y a cada decisión que hay que tomar, que parece pequeña, pero que es gigante, de a dónde va a ir tal cosa, cuál es la prioridad para ese barrio, y entonces volver a esa idea de que la política es eso, es la reunión, es la conversación, es la toma de decisiones, y es ponerse de acuerdo, desde lo más pequeño, como decía él, en la casa, hasta el barrio, hasta la ciudad, hasta la provincia, hasta el país, hasta la región. De alguna manera eso se entrena, y si no se entrena, estamos en la situación en la que estamos hoy. Yo creo que hemos perdido el entrenamiento de la participación política, y la convocatoria principalmente es no solo formarnos los que estamos acá y los que están del otro lado, sino replicar esta formación, y que tiene que ver con lo concretísimo de cada día, las decisiones en las que todos tenemos que ser parte y tenemos que sentir que somos parte, y que estar adentro o no de esa discusión modifica las cosas. Eso es algo que tenemos que generar en cada persona con la que nos vinculamos, y creo que de alguna manera eso es lo que posibilitaría una transformación. Estar desarrollando política pública en un gobierno local, a mí por lo menos, que venía de otras instancias más provinciales, me da la pauta de que sí hay esa posibilidad cuando uno lo piensa desde la dimensión humana y cotidiana y concreta del día a día. Así que, bueno, también defendemos el municipalismo como esto, que lo empecemos a pensar como una nueva alternativa institucional, y por supuesto que si de alguna manera esto fuera algo que vamos construyendo, todos los instrumentos que tendrían que acompañar una posibilidad de desarrollo desde los gobiernos locales hacia el mundo. Así que bueno, eso nada más, muchísimas gracias. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención de las organizaciones que están. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos y todas y a todes. Bueno, desde Generación Patriótica queríamos dejarles el saludo a la mesa, que está ahí Dani y María José y el compañero, y a los compañeros de Oxipec. Queríamos dejarle nuestro saludo, y también a Javier, que seguramente tenía otra urgencia. Nada, agradecerles el espacio de formación, de reflexión, que es súper necesario en este momento, ¿no? Porque ante tanto quilombo que estamos teniendo en el país y en el mundo, necesitamos estos espacios para poder mirarnos a los ojos y decirnos que todavía hay espacios de trincheras y de esperanzas, ¿no? Así que bueno, agradecerles el espacio. Seguramente vamos a estar participando con nuestros compañeros, seguramente hay alguno también conectado en este momento, así que bueno, saludar a la militancia tafiseña y a la militancia tucumana. Les dejamos un gran abrazo desde Generación Patriótica. Gracias.
Bien, mi nombre es Rafael Salas, me toca representar la Corriente Nacional Martín Fierro en la provincia de Tucumán. Ante todo, pedir disculpas por la demora, llegamos tarde, veníamos de otra actividad. Pero nada, festejar, agradecer mucho la invitación de Dani, de Javier. Como Nati dice, a felicitar también a la militancia tafiseña, a los compañeros funcionarios, ¿no? Porque nosotros, política, ¿no? Y no quiero profundizar y entrar porque la verdad que el compañero dejó muchos debates abiertos que sería lindo profundizar en la primera etapa, ¿no? De lo que dijo, lo que no quería decir, que fue muy interesante, como también lo segundo, ¿no? Pero puntualmente nosotros decimos siempre que los sectores de las organizaciones sociales normalmente somos un actor nuevo en la política de nuestro país, y normalmente somos la mano de obra barata, ¿no? O del Estado, o de las malas políticas, o directamente la demonización en las acciones mismas. Y la verdad que yo invito siempre a todos los compañeros y compañeras que vengan a nuestras unidades productivas, a nuestros merenderos, que vean las compañeras, ¿no? Revolviendo el chocolate, como quien dice, y discutiendo hidrovía, discutiendo producción de alimentos sanos. Digo, y bueno, creemos que por ahí es el camino, y estos son los espacios que van generando esa cuestión. Por eso agradecemos que a organizaciones sociales, que muchas veces solamente se nos convoca por unos eventos que mucho no tiene que ver con la formación, también nos tengan en cuenta en este ámbito. También poner a disposición nuestros compañeros del INCAP. Nosotros tenemos compañeros que están dentro del INCAP, así que para esto de la formación los ponemos a disposición del espacio Y bueno, nada, nuestra organización va a estar firme. Le pedimos a nuestra compañera Mónica, que es nuestra secretaria de Formación Política, que venga, que creo que va a ser ella la que va a tener más continuidad por falta de tiempo, y a veces nosotros quizás con mi compañero Peter no podemos estar presentes, pero queremos que nuestra organización tenga mucha participación activa en esto, y con todo sacarle todo el jugo que se pueda, ¿no? Como quien dice. Así que nada, agradecerles y felicitarlos. Bueno, yo hacer un análisis dentro de lo que me toca a mí. Soy coordinador nacional y provincial del brazo social de la Martín Fierro, que es el Frente Barrial 19 de diciembre, y actualmente secretario de Unidades Productivas Nacional dentro de la UTEP. Y estuvimos esta semana en Buenos Aires discutiendo muchas lógicas y algunas cuestiones que tienen que ver con lo nacional, pero también este proceso, ¿no?, provincial y local que hoy está haciendo Tafí-Viejo. Y que sentimos en dos cuestiones. Primero, de que hay organizaciones como nuestro brazo, que es la Corriente Nacional Martín Fierro, que intenta discutir la política justamente en la forma organizativa que decía recién el compañero. Nosotros organizativamente nos sentamos, como estamos acá, en una mesa de construcción de secretariado y referentes territoriales, y tratamos de que esa mesa pueda sintetizar lo más claramente posible para que nuestras compañeras y compañeros en los barrios populares puedan nutrirse de toda la política nacional, internacional y municipal, ¿no? Creo que eso también es un valor agregado hacia el común de los compañeros y compañeras, que puedan tener esa herramienta para poder ver los elementos que recién decía el compañero, cómo lo internacional puede repercutir en lo local, territorial, en las bases. Y en el proceso que nosotros también venimos discutiendo es que, y acá con Javier lo venimos viendo muy positivamente, porque creemos que hay una nueva clase de trabajadores en el marco, decimos una nueva clase, pero buscando de que hay una desmembración, y que recién decían de que la tecnología, y que nos hacen creer que somos países subdesarrollados, y que eso va excluyendo una mano de obra calificada y lo va transformando en trabajadores informales, ¿no? Como pasa a los compañeros de Limón, que terminan del Limón al subsidio, del Intersafro yendo al arándano, temporalmente un par de meses, y quedan 4 o 5 meses sin. ¿Y cuál es el oficio que se crea? Entonces, de esa lógica vemos que hay una intención de las organizaciones de representar a esos trabajadores, y empezamos a crear esos polos productivos, esas empresas recuperadas, esas unidades productivas que las armamos con escardiente. Que por ahí están los matices, ¿no? Somos más de 200, decía Zabaleta el otro día, casi son 300 unidades de gestión que hay en el país. Las organizaciones sociales debemos ser el 80%.
De ahí organizaciones sociales que creemos que ese proceso de unidad de gestión se crea en unidades productivas y que creemos en el valor agregado en el gobierno local. Porque yo decía el otro día en Buenos Aires en un debate nacional, de que el compañero que crea un trabajo a través del potencial, hablamos del potencial y hace 4 años hemos estado hablando del salario social complementario discutiendo al macrismo, y anteriormente lo hemos estado discutiendo en el marco de la Argentina Trabaja, es decir, no nos define el programa a las organizaciones sociales. Porque si venimos hablando, hemos tenido varios programas en nuestra coyuntura, sino en los matices que nos creemos en nuestra ideología, es decir, creemos y sentimos de que podemos crear valor agregado, que podemos dar herramientas, y que son estos espacios de formación que también le dan el elemento a esos trabajadores para empezar a crear todo, ¿no? Yo he conocido compañeros que han empezado con una moladora, cambiando el disco de corte para hacer muebles de tarima, y hoy ya tienen un emprendimiento de carpintería y con las sierras circulares, con el formol y con todas las herramientas que le han ganado, ni siquiera gestionándolas propiamente de ellos, desde su propio aporte voluntario y solidario, desde la rifa, desde el bingo, y han creado un pequeño emprendimiento marcado con el programa, digo, hoy actualmente llamado Potencia de Trabajo, pero se van creando esa herramienta, dando esa formación. Y creo que lo importante es los gobiernos locales. Cuando los gobiernos locales toman esa patria, ¿no?, que para mí sería la patria grande de los gobiernos locales, logran desarrollar esa potencialidad, se desarrolla, porque como yo le digo, cuando ganan sus mangos los trabajadores y trabajadoras, no van a gastarlo a Punta del Este, lo gastan en los gobiernos locales, en la carnicería, en el almacén, digo. Entonces es importante, para cerrar estos espacios, yo agradezco a nuestra secretaria política de la Corriente Nacional, Martín Rotas Viejo, que nos haya hecho extensiva la invitación, y son importantes tener estas herramientas porque marcan una brecha o una ventana donde nosotros también en los otros gobiernos locales, cuando nos juntamos con mesa provincial, decimos, che, soy referente de los SOSA, bueno, ¿cómo abrimos esa puerta de discusión que está abriendo Noguera? En Las Talitas, ¿cómo abrimos esa puerta de discusión que está abriendo el intendente Noguera? ¿Cómo abrimos esa puerta de discusión en los valles Calchaquí, donde tenemos trabajo y territorio en los Quilmes? ¿Cómo abrimos esa puerta de discusión en la zona este, en Alderete, digo, en Ranchillo? Y así poder marcar ese eje temático de cómo ir desarrollando este proceso que me encanta de capacitación y formación para todos y todas. Gracias. Bueno, me presento porque los compañeros, el resto me conoce aquí, los compañeros de los IPECNOC. Soy Miriam Suárez, soy una persona con discapacidad que milita en el Colectivo Federal de Personas con Discapacidad. Integramos junto con la compañera, con Silvia, la Comisión de Discapacidad del Espacio Patria. Hoy hemos estado en el territorio, más o menos desarrollando lo que decía Raimundis. Nosotros hemos resuelto empezar a salir. Una de las primeras actividades que hacemos es con el Observatorio de Discapacidad, del cual soy miembro a nivel nacional, y como Tucumán ronda lo ilegal, ilegítimo lo que hace el gobierno de la provincia al no conformar un observatorio provincial donde las personas con discapacidad tengamos presencia. Hemos resuelto autoconvocarnos allá en el 2017, cuando empezaba el ajuste, y desde entonces no hemos parado, y ahora andamos haciendo un recorrido, justamente observando. Estamos visitando todas las ferias de la provincia, y en todas encontramos compañeros contenidos en las organizaciones sociales que son emprendedores, vendiendo sus productos, saliendo de la situación de aislamiento, de exclusión, esto que ha dicho hace rato a Daniela, de la inclusión para pensar la soberanía. Y yo pensaba en lo que hablaba el doctor Raimundi cuando habla de la OEA, y América Latina nomás tiene más de 100 millones de personas con discapacidad. La Argentina hoy tiene casi 8 millones de personas. Después del censo va a ser ese el número. Teníamos 500 hasta el 2015 registrado. ¿Y eso cuánto significa en una población regional? Estamos hablando de entre
el 6% de la población afectada en la región. ¿Qué responsabilidad que tienen los compañeros cuando son funcionarios en esos organismos de tener que explicar que un país que produce todo tiene estos niveles de discapacidad? Causa primaria la pobreza, la contaminación y la falta de salud pública. Además de que tenemos agua, pero el agua no llega a todos lados, lo que ha dicho la Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos repensamos? Y digo, he pedido la palabra acá para hacer este aporte y pensar, ¿no? Los colectivos, estamos dando la lucha, en el caso del colectivo de discapacidad, que ha sido aniquilado por la dictadura militar, le ha llevado más de 30 años volver a pararse, y que hoy seamos un colectivo federal discutiendo y queriendo participar y ocupar espacios. De Tucumán vamos a mandar representante próximo a la Organización de Estado Iberoamericano, porque vamos a postular una compañera. Y qué importante el rol, y esto es pensando en lo que es las relaciones exteriores, que pensemos en espacios de formación justamente para pensar la representación en ese Ministerio de Relaciones Exteriores, que todavía es una élite, un espacio reservado para unos pocos. Yo estudio Derecho todavía, postergada en el desarrollo de mi carrera por la enfermedad y porque no tenía los acompañamientos para cumplir con la carrera en ese momento. Tengo dos seminarios donde he participado como panelista, justamente, hablando sobre la necesidad de repensar el Mercosur y trascender hacia la UNASUR en el 2005. ¿Y por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores es una élite? Porque nosotros no vamos, ya no está Perón para que mande trabajadores al ministerio, y necesitamos que los que militamos en el interior, los que estamos con la gente, llevemos lo que estamos haciendo a esas mesas. Porque yo no sé si el doctor Raimundi coincide con el actual canciller. Yo no sé. Digo, le iba a preguntar, digo, si me preguntaba lo ponía en una situación incómoda, su mirada y la nuestra, ¿no? Y creo que es revolucionario pensar que vamos a democratizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y pensarlo desde las regiones, desde los lugares de la producción, desde los lugares donde se produce el contenido ideológico, social. También pensar la sociología que ha sido aniquilada por la dictadura, porque Tucumán ya no hay universidad que tenga carrera de sociología, es una deuda. Y dejarle abierta, digamos, el espacio a los compañeros que vienen, para que nos piensen dentro de sus estudios, dentro de su observatorio. Digo, estas disputas que tenemos, nosotros tenemos por adelante, y hablo del colectivo de personas con discapacidad, una lucha muy grande. Primero, conseguir una nueva ley que no solamente reproduzca lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos, sino que sea una ley operativa, que no tengamos que andar pidiendo, por favor, mendigando, decimos, nuestros derechos, nuestros reconocimientos, y que también nos piensen a la hora de proponernos en esos espacios de toma de decisiones, porque en esa OEA no hay personas con discapacidad. Yo eso sí se lo iba a plantear al doctor Raimundi, y tenemos mucha gente preparada para eso, y una gran deuda de la Argentina, para con todos nosotros, en este momento en que la discutimos, esa corte terrible que tenemos, la maléfica, como le he puesto yo en este contexto, no tenemos defensores del pueblo, una defensoría del pueblo acéfala. ¿Y dónde vamos a hacer la denuncia de vulneración de derechos? Si tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si tenemos que ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, no tenemos ni defensor del pueblo. Pequeño gran detalle para que pensemos. Entonces es momento también de pedirle al Congreso de la Nación que trabaje para nosotros y nos dé los elementos que necesitamos, porque si nosotros tenemos un defensor del pueblo, quizás de la talla del doctor Luis Duhalde, en su momento,
podemos estar planteando otro debate político y no sentirnos tan solitos a veces en el territorio. Porque nosotros sí nos encontramos en las acciones y estamos hablando de lo mismo. Y yo cuando la escuchaba el otro día a la Sofía, que se ha ido ahora, pero ella hablaba del derecho ambiental. Digo, las personas con discapacidad necesitan un ambiente sano, como lo necesita todo el mundo, pero prioritariamente nosotros podemos aportar ahí. Y los compañeros que han hecho el relevamiento de los RENAVAP saben dónde están los hogares más vulnerables. Y nosotros vamos a llegar ahí, vamos a hacer ese esfuerzo. Pero necesitamos también esa respuesta, ¿no? De parte del Estado. Una defensoría del pueblo para poder combatir la corte como primer paso. Y después esto de salir a la calle. Nosotros ya hemos empezado. La comisión está a disposición, donde nos quieran invitar. Ya saben que ahí vamos, en el colectivo. Viajamos en colectivo porque le vamos haciendo un monitoreo a las empresas. Una por una, ninguna cumple con la rampa, ninguna tiene chofer educado, preparado, sensibilizado, empatizado con la discapacidad. Entonces, todo ese trabajito, que parece poquito, en Tucumán nos va a acercar a un poco más de 200.000 personas con discapacidad. Y si ese trabajo lo trasladamos a todo el país, claro que tenemos una importante incidencia y participación porque nosotros votamos. De los 5,5 millones hoy registrados, por lo menos 3 votamos. O sea que tiene que haber política pública para nosotros. Ejercicio de derecho político. Nada más. Sí, bueno, acá hay una compañera que quiere hablar, ¿le pasa, Martín, el micrófono? Sí. Sí, dale. Y también no sé si hay alguien del Zoom que se quiera sumar, puede levantar la mano ahí y le damos la palabra. No, pero no importa, simplemente quería agradecerle al municipio de Tafí Viejo, a la Intendencia de Noguera, a las compañeras que están trabajando en el Espacio Patria, porque para los invitados, Tafí Viejo siempre está adelante. O sea, cuando nosotros nos estamos por empezar a preguntar, Tafí Viejo ya tiene la respuesta. Entonces la gente que ya peina canas y que venimos con una militancia sostenida desde los 70 hasta acá, estamos sorprendidos y maravillados porque realmente hacen un abordaje del ejercicio de la política absolutamente sistémico, holístico, integral. Dani ha dicho perfectamente de que a pesar de que tenemos conciencia de que no hay para comer y que no hay para darle la leche a los chicos y pagar la cuota de los colegios, podemos pensar en la patria grande también, simultáneamente. No son situaciones antagónicas. Y eso lo hacemos siempre cuando tenemos que venir para acá, porque no tenemos la suerte, los que vivimos en otros municipios, de que nos favorezcan esos espacios integradores, ¿no? Y una de las cosas que siempre decimos cada vez que acudimos a las convocatorias de Tafí Viejo, es qué suerte que tienen los jóvenes de hoy con respecto a los jóvenes de cuando yo era joven, a donde había una marcada diferencia entre la tecnocracia y el academicismo y la tarea territorial. Y eran como, ustedes si recuerdan, los libros lo dicen, alpargatas sí, libros no. Los sobacos ilustrados, los que teníamos el privilegio de haber accedido a una educación superior, teníamos que usar zapatillas, porque si usábamos zapatos no estábamos consustanciados con las realidades barriales. Y había dentro de los espacios militantes del espacio nacional y popular, había esos enfrentamientos entre los compañeros que hacían territorio y los que trabajábamos en otros aspectos, como lo que puede ser la organización de ustedes. Entonces yo los quiero felicitar, yo pertenezco a una asociación de la sociedad civil en formación que se llama Trabajemos por Tucumán, y lo que pretendemos es traer justamente este modelo, ayudar, contribuir a traer este modelo de Tafí Viejo que no puede ser único. Tiene que estar absolutamente irradiado a toda la provincia y si es posible a todo el país. Pero es un gran inicio que pudieron tener esto realmente acá un sábado a la tarde, tantísima gente joven escuchando hablar de cosas importantes. Así que muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias María José,
y a los compañeros de Buenos Aires. Es un orgullo realmente. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien en el Zoom que puede poner la mano, levantar la mano y si quiere hacer algún comentario. Y si no... Sí. Bueno, ahí de los irrompibles, que va a hacer un comentario. Muchas gracias a todos los que están participando también de manera virtual. Esperamos hacerlo cada vez más extensivo y amplio a las discusiones, así se pueden sumar también de manera presencial. Así que bueno, si no hay más comentarios, creo que podemos ir cerrando. No sé, vos Martín, si querés hacer un comentario. ¿O Dani? Sí, habíamos pensado de acá a 2 semanas, habíamos puesto jueves como una posibilidad, una propuesta, poder juntarnos para, bueno, todo esto que va decantando, poder tener la posibilidad de juntarnos, de hacer aportes, de tal vez traer alguna propuesta concreta en relación a esto, y bueno, decirles que vamos a estar informando a la gente que está inscrita, cuál va a ser el lugar, pero que en principio todo lo que podamos garantizar a nivel vamos a hacer, porque bueno, claramente enriquece la posibilidad de intercambio, pero no siempre, o sea, siempre vamos también a usar la modalidad virtual, porque no siempre todos los compañeros pueden estar presencial, y porque además muchas veces, inclusive la gente que va a estar coordinando también estos encuentros intermedios, como el caso de María José, no siempre va a estar acá, entonces bueno, va a participar desde la virtualidad, así que bueno, esto, que vayan sabiendo que en 2 semanas nos vamos a volver a encontrar, ya no en un formato de mesa, sino para discutir entre todos y empezar a hacer aportes concretos sobre el módulo de hoy. Así que bueno, y después les vamos a pasar las informaciones de la próxima charla, que probablemente sea a finales de agosto. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos, ¿no? Un sábado a la tarde estar acá militando. Así que bueno, y agradecerle por supuesto a los compañeros de los IPEX también, que, bueno, que están hoy este fin de semana acá en Tafí Viejo. Todos trabajamos, así que estamos acá como en un acto también de militancia, porque formarnos es también militar, y creemos que justamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Empezar a llenar de contenido, empezar a debatir, ¿no? Las políticas públicas en Argentina, y los modelos de desarrollo para el país, para la provincia y para Tafí. Así que bueno, agradecerles a todos los que vinieron, los que se conectaron. Esto va a quedar grabado también, así que si les quieren pasar después a sus compañeros, compañeres, a todos lo pueden hacer. Y bueno, los esperamos de aquí a 2 semanas, y bueno, que podamos tener ahí un lindo, digamos, mitad de año de debate, de formación y de militancia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos.